Parece ser, en ratito en una comunicación vía Skype tendremos más detalles, pero que Pedro Castillo será el nuevo presidente de ese país. Vieron ustedes que había un balotaje muy polarizado en dos sentidos. Primero porque quien ganó, ganó por un puñado de votos. Y segundo porque se estaban debatiendo básicamente dos proyectos de país, ¿sí? Muy distintos en las antípodas. El hombre del sombrero de la izquierda, Pedro Castillo, ahí lo ven ustedes, festejando su victoria, frente a Keiko Fujimori, que responde a exactamente lo contrario, un partido más de derecha, la candidata del establishment, más teniendo en cuenta que enfrente tenía a una persona que, como se dice en estos casos, asusta a los mercados. Bueno, veremos, ¿no? Keiko Fujimori presentó la nulidad, pide la nulidad de unas 800 actas que representan unos 200.000 votos. Podrían alcanzar para dar vuelta a la elección. Veremos. Tenemos una comunicación, de hecho, con Santiago Mariani, que es argentino, vive en Lima, es analista político y además se dedica justamente a temas latinoamericanos. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. Hola Diego, buen día. Gracias por el llamado, me da mucho gusto conversar con vos y con tu equipo. Bueno, lo mismo decimos nosotros. Vos sabés que en la previa de hoy, cuando, bueno, al día de hoy todavía faltan escrutarse algunos votos, yo le preguntaba a otros analistas que están allí en Perú o siguiendo el tema de cerca, ¿qué va a pasar con el candidato que pierda? Cuando todavía no estaba de todo claro quién iba a ser, pero uno iba a perder, si iba a aceptar la derrota o no. Y en general había un consenso de no, quien pierda la va a seguir peleando y parece que ese es el escenario, ¿no? Claro, este escenario repite de manera muy similar lo que ocurrió en 2016, cuando Keiko Fujimori llegaba a una segunda vuelta, perdía por apenas 40.000 votos con Pedro Pablo Kuczynski. Y hasta el día de hoy nunca reconoció esa derrota y eso introdujo en el sistema político, en la gobernabilidad del Perú, un problema muy grande, porque su fuerza, que era mayoritaria en el Congreso Unicameral, que es un pequeño congreso de apenas 130 representantes, ella tenía una clara mayoría y se dedicó permanentemente a bloquear la acción de gobierno de Kuczynski. Mirá, claro, porque ni Eso siquiera reconocía el gobierno, no es que estaba en inestabilidad. desacuerdo con sus políticas, o sea, directamente no reconocía al presidente. Claro, eso generó una inestabilidad muy fuerte. Kuczynski al final termina renunciando por las evidencias de corrupción que había alrededor suyo sobre los aportes de Odebrecht, el mismo tema que está persiguiendo ahora a Keiko Fujimori. Y cuando asume Vizcarra, Vizcarra lo que intenta hacer es justamente sacarse de encima la mayoría obstruccionista y también de manera muy en el límite con lo legal disuelve el Congreso. Y ese Congreso después lo vaca a Vizcarra y tuvimos Vizcarra. en los últimos 5 años 4 presidentes, 2 congresos y nuevamente estamos con el Perú, digamos, al borde del abismo, su sistema político, con los participantes que no quieren aceptar las reglas del juego. Entonces, hagamos ese resumen, Santiago, de los últimos presidentes peruanos y su suerte en el corto plazo. Recién dijiste, Vizcarra renunció, o no, lo echó el Congreso. Kuczynski renunció antes que el Congreso lo sacara. Lo echara. Vizcarra trató de disolver el Congreso se rearmó y lo echó a él. Alan García se suicidó, se pegó un tiro. Y me estoy olvidando de algunos casos más. Ollanta Humala sigue en Estados Unidos. Bueno, esta película comienza en 2001, cuando el Perú recupera la democracia luego del periodo dictatorial de Fujimori, asume Alejandro Toledo en una elección en el año 2002, y Toledo, luego García II, que regresa al poder, Ollanta Humala y Kuczynski, todos los presidentes estuvieron o tienen procesos judiciales en marcha y estuvieron detenidos transitoriamente por la justicia peruana. Es decir, ninguno de los presidentes de la recuperación de la democracia ha podido estar librado de sospechas muy fuertes de corrupción. Y por último, Santiago, en el corto plazo, corto y mediano, ¿cómo ves la cuestión? Primero, corto de quién va a ganar o, digamos, si quien pierda, en qué momento va a aceptar la derrota. Y en el mediano, ¿cómo te imaginas este gobierno, ¿no? En un país en donde los últimos 5 presidentes terminaron o presos o exiliados, o en el caso de Alan García se pegó un tiro, y ahora quien asuma, ya de entrada asume con un país completamente dividido, pero más que la Argentina, ¿no? Más que Bolsonaro, más que Estados Unidos en la época de Trump. Este está partido en dos exactamente.
Exactamente. El escenario es difícil de prever, pero las autoridades electorales creo que van a terminar confirmando a Pedro Castillo. Creo que el fujimorismo va a insistir en no reconocerlo y la gobernabilidad va a entrar de nuevo en un cono de sombra, porque tanto Castillo como Keiko Fujimori son productos también de la fragmentación que hay en el sistema político. Ellos en primera vuelta, Castillo no llegó al 20% y Fujimori no llegó al 13%. Es la primera vez que en una primera vuelta los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta cosechan apenas este porcentaje de votos. Es decir, son candidatos, como ha dicho otro colega politólogo, mínimos, candidatos que se intentan construir una gobernabilidad en un sistema que es muy precario, muy frágil, y donde las fuerzas políticas que tienen partidos políticos a su vez muy frágiles tienen dificultades para encontrar consensos y acuerdos y respetar las reglas de juego para poder sacar adelante los problemas que tiene el Perú. No olvidemos que el Perú es el país que ha sido más afectado por la pandemia a nivel global. Tiene el mayor nivel de muertes por millón de habitantes y tiene enormes problemas en su economía, y eso requiere de fuertes consensos políticos. Y me quedó una duda. El Congreso, que es unicameral, que dijiste que es chiquito, 100 y pico de representantes, ¿cómo quedó? El Congreso queda con 37 congresistas para Castillo, de 130, con 24 para el fujimorismo, pero Fujimori tendría mayores posibilidades de construir con aliados que ya expresaron su apoyo una nueva mayoría. Es decir, de nuevo vamos a repetir el escenario bastante parecido a lo que pasó a partir de 2016, donde va a haber un gobierno no reconocido por quien tiene mayor representación en el Congreso unicameral, y eso va a dificultar la gobernabilidad porque seguramente van a volver a insistir en bloquear la acción de gobierno y hacer una oposición de tipo desleal que no contribuye al juego y a la convivencia democrática. Clarísimo, Santiago. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Un abrazo para vos también. Volvemos a nuestro país para hablar de paritarias, cada vez más lejos del 20%.